Hola, bienvenidos a la serie de evaluación de proyectos de la Academia de Finanzas. En esta serie de evaluación de proyectos aprenderás herramientas súper prácticas para poder analizar si tu negocio es viable o no. Acompáñanos. Hola, bienvenidos a la Academia de Finanzas y hoy vamos a ver un tema súper importante que se trabaja en evaluación de proyectos, que también sirve para los emprendedores cuando están buscando capital semilla y es el valor presente neto. El BPN, valor presente neto, pues es uno de esos métodos que se utilizan para saber si un proyecto es viable o no es viable, ¿cierto? ¿En qué consiste ese método? Nosotros cuando tenemos el valor presente neto es porque tenemos unos flujos de caja futuros, unos dineros que esperamos a futuro que pueden ser en un plazo entre 3 y 4 años. Cuando tenemos el neto de ese dinero que vamos a recibir, pues tenemos que expresar ese dinero en términos de hoy. Y eso se trabaja con una tasa de descuento. Ese dinero que nos da, pues se le va a restar la inversión inicial para saber si estamos o no estamos generando valor. Con el ejemplo vamos a ver esto muchísimo más claro. Primero aquí tenemos la fórmula, ¿cierto? ¿Qué es lo que dice la fórmula del valor presente neto? Tenemos una inversión inicial. Siempre que creamos un negocio, que vamos a empezar un proyecto, pues tenemos que invertir. Esa inversión inicial, si ustedes se dan cuenta, la tenemos que expresar de manera negativa, por eso acá en el ejemplo está en rojo, y esos flujos de caja futuro, pues esperamos que sean positivos, pero quizá en los primeros años, pues puede ser negativo. ¿Qué significa que esos flujos de caja, de dónde salen esos flujos de caja futuros? ¿Qué es lo que hace uno cuando va a montar un negocio? Hoy en el momento cero, por eso acá tengo los periodos, es muy importante que entendamos esto. Yo invierto, por ejemplo, 150 millones. ¿150 millones en qué? Quizá tengo que adecuar local, tengo que comprar maquinaria, debo tener capital de trabajo disponible. Eso significa tener 40, 50 millones entre el bolsillo. ¿Disponibles para qué? Para pagar arriendos, para pagar servicios, para pagar salarios. Eso es capital de trabajo. Toda esa inversión inicial, pues yo espero recuperarla a futuro con unos ingresos o unas ventas que va a tener ese proyecto y con unos egresos, unos costos, unos gastos que va a tener. El resultado del neto de esos dos, pues nos da ese flujo de caja libre. Este flujo de caja libre es lo que necesitamos para calcular los métodos de decisión financiera y uno de los más importantes es ese valor presente neto. ¿De qué manera lo podemos calcular? Hay tres formas de calcularlo que nos lleva al mismo lugar o al mismo resultado. El primero es usar la fórmula de interés compuesto. Esa es una fórmula matemática muy sencilla donde sabemos que el valor presente es igual al valor futuro dividido 1 más la tasa de interés elevado a la n. Si queremos saber qué es esta tasa de descuento, los invito a ver los videos referentes al WACC, que esa es la tasa de descuento o el costo de capital que podemos trabajar en un proyecto de inversión. También podemos llegar a ese valor presente neto usando la función de Excel de valor actual o podemos usar la función de Excel, que es el camino más rápido de BNA. Entonces, repasemos la formulita, inversión inicial, más acá debemos tomar todos estos flujos de caja traídos a valor futuro, que lo hacemos con la fórmula de valor presente, el flujo de caja 1, dividido 1 más la tasa de interés elevado a un periodo. Este sería el flujo de caja del primer año, el flujo de caja del segundo año lo llevamos a valor presente 2 periodos, el tercero lo llevamos 3 periodos y así sucesivamente. Vámonos entonces a realizar la práctica. Bien, entonces ahora vamos a ver cómo calculamos el valor presente neto. Como les conté, tenemos tres opciones. Aquí pues ya tengo un ejemplo muy sencillo donde tenemos esa inversión inicial que es de 150 millones y tenemos estos ingresos que proyectamos durante 4 periodos, pueden ser 4 años, pueden ser meses. Normalmente para un proyecto de inversión se utiliza entre 3 y 5 años y a eso le llamamos el horizonte de inversión.
Tenemos los ingresos operacionales, tenemos los egresos operacionales, todos los costos y gastos del proyecto y aquí simplemente tenemos la resta de los ingresos menos los egresos. Este flujo de caja libre es lo más importante para nosotros. Es lo que define si ese proyecto es viable o no es viable. La tasa de descuento, como les contaba ahorita, pues pueden ir a ver los videos de WAC para que ustedes aprendan a calcular esa tasa de descuento. Entonces, miremos el método 1, que es usar la fórmula de interés compuesto, y aquí la hemos traído, valor presente es igual a valor futuro, sobre 1 más la tasa de interés elevado al número de periodos. Entonces, aquí lo que nosotros vamos a hacer es, en primer lugar, traer cada flujo de caja valor presente con esta fórmula. Entonces, traemos nuestra inversión inicial, igualita, menos 150 millones, y vamos a calcular cada uno de esos flujos a valor presente. Igual, el primer flujo, el valor futuro del primer año, dividido, abren paréntesis, 1 más, esa tasa de interés la pueden fijar y cerramos paréntesis. Elevado al número de periodos. Yo recomiendo siempre dejar los periodos en esta línea de aquí encima. Ok, ahí ya tenemos ese primer resultado. ¿Y por qué recomiendo dejar el número de periodos ahí encima? Porque habiendo hecho eso y habiendo fijado la tasa de interés, simplemente ustedes pueden arrastrar esa fórmula. Entonces aquí ya tenemos los flujos de caja traídos a valor presente y nuestra inversión inicial. Aquí lo segundo que tenemos que hacer es sumar esos flujos de caja descontados. Entonces vamos a hacer la sumatoria de esos flujos de caja desde el periodo 1, en este caso hasta el periodo 4. Entonces vamos a hacer la suma y allí pues ya tenemos el total de esos flujos de caja. Finalmente, se toma la sumatoria de los flujos de caja y se resta con la inversión inicial. Es decir, estos 59, acá no voy a restar, sino voy a sumar porque esta inversión inicial está negativa, lo que resultaría en una resta. Aquí tenemos entonces que el valor presente neto para este flujo de caja va a ser de 9.970.000, por ejemplo, si estamos hablando de millones. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa eso? Que si yo hoy estoy invirtiendo 150 millones, pues a lo largo de esos 4 años voy a recibir 159 millones. Entonces, siempre y cuando ese valor presente neto me dé positivo, yo puedo definir que es un proyecto viable. Sin embargo, acá pues tenemos que analizar otras cosas. Cualquier cambio en alguna de estas variables, recuerden que acá estamos haciendo proyecciones, puede hacer que este proyecto se vuelva negativo. ¿Qué pasa si yo subo un poco la tasa de descuento? Que si no, no es el 15%, quizás el 18%. Fíjense que ya prácticamente este valor presente neto me da 0. Y si la subo un 1% más, la paso a 19%, ya estaría perdiendo dinero. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo vendo menos? Entonces, también teniendo, digamos, que ese margen de maniobra tan pequeño, pudiera ser un negocio un poco riesgoso. Pero, pues digamos que esto ya se tiene que considerar cuando estamos pensando en buscar recursos o en llevar a cabo, echar a andar un proyecto o un negocio. El segundo método, pues utilizar la función valor actual, ¿de acuerdo? Entonces, aquí vamos a hacer exactamente lo mismo con esos flujos de caja. Sin embargo, pues lo que tenemos que hacer es usar esa función de valor actual. Y lo vamos a hacer aquí. Vamos a calcular ese valor actual. Entonces, el valor actual para cada uno de esos flujos que tenemos acá. Voy a traer los flujos originales para que veamos el proceso. Y ya podemos aquí, estos son los flujos de caja originales y aquí vamos a sacar ese valor actual. Entonces, simplemente damos igual BA. Acá tenemos la función de valor actual.
nos va a pedir la tasa de interés, que es la tasa de descuento, nos va a pedir el número de periodo, que sería este año en el que se está generando ese flujo. Acá, si ustedes se dan cuenta, nos aparece pago, pero el pago pues no lo vamos a utilizar, no lo tenemos en cuenta. Y finalmente nos va a salir valor futuro, hay que ingresar ese valor negativo y cerramos. Esa es una forma de hacerlo. La otra forma es que ustedes vayan acá a las funciones de Excel, busquen una función de carácter financiero que se llame BA. Entonces la van a encontrar acá por orden alfabético, le dan a aceptar y pues acá les va a pedir cada uno de los argumentos. La tasa, pues vinculamos la tasa de interés, el número de periodo, vamos y vinculamos ese periodo, estamos haciéndolo para el año 2. Pago, en este caso no ponemos nada, no ponemos cero, nada, dejamos ese valor en blanco y el valor futuro damos negativo y ponemos el flujo de caja del año 2 y damos a aceptar. Fíjense que pues ahí vamos a obtener los mismos resultados, ¿cierto? Que obtenemos con la fórmula, nos tiene que dar exactamente lo mismo. Si nosotros queremos trabajar arrastrando la fórmula, pues aquí lo que tenemos que hacer es fijar la tasa de interés y ya está. Fijando la tasa de interés, podemos estirar nuestra formulita y vamos a obtener los mismos resultados que obtuvimos acá. Y el valor presente neto, en este caso, pues va a ser lo mismo que hacer la misma operación, ¿cierto? Es igual a esa suma de esos flujos de caja futuros y a esa suma le vamos a restar la inversión inicial. Entonces, acá el resultado, por supuesto, tiene que ser el mismo. El último método es muchísimo más sencillo. Acá tenemos esos flujos de caja, vamos a trabajar con estos mismos y en este caso vamos a utilizar la función de BNA. Podemos hacerlo con f de x o directamente en el Excel. Vamos a buscar esta función financiera denominada BNA, le damos a aceptar, nos va a pedir los argumentos, cuál es la tasa de interés, le damos el 15% y cuáles son los valores. Aquí no es necesario que agreguemos uno por uno, simplemente vamos a nuestros flujos de caja inicial y le mostramos desde dónde inician esos flujos de caja hasta dónde terminan, del año 1 al año 4. Ustedes dan a aceptar y fíjense que ya les trae esta sumatoria, ya se las trae automáticamente. Ahí yo directamente puedo restar la inversión inicial. Entonces ahí le voy a dar un más por menos me da menos y tengo ese valor presente neto total. Entonces, pues estas son las formas de calcular ese resultado del valor presente neto. Gracias por ver este video. Recuerda que es muy inteligente que gestiones tus finanzas. Déjanos todas las dudas de los temas que quieres saber y te esperamos en el próximo video.